11:06 de la mañana y ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo, su matinal, para ir continuando también. Como les mencioné antes de la pausa comercial, tengo invitados en estudio y los voy a pasar a contextualizar de qué se trata la entrevista y los presento porque se va a presentar la obra de teatro, bueno, La Soledad y el Caminante, que está inspirada en la historia del antiguo camino que une Talca con Curepto, y en la vida de las personas que habitan el mundo rural contemporáneo. La Soledad del Caminante, como mencioné, comienza su temporada con el estreno, adivinen, Teatro Municipal de San Javier, este viernes 14 desde las 20 horas también, y las entradas son gratuitas. Ya están disponibles para descargar en teatrosanjavier.cl. Y para conversar sobre esto estoy nada más ni nada menos que con uno de los actores, Héctor Fuentes. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gusto de saludarlo. Muchas gracias. Y con Juan José Navarro, ya amigo de la casa, él que es productor. ¿Cómo estás ahí, Juanjo? Sí, bien, súper bien, Fran. Oye, sí, gusto de saludarlo. Vernos de nuevo, obviamente, Sí. en otro lado, como por otras producciones, pero siempre es entretenido vernos aquí. Pero lo bueno es que el teatro y la cultura nos une de una u Claro, otra forma, exacto, siempre. sí. Oye, bueno, como decíamos, La Soledad y el Caminante. Para ir contextualizando, no voy a partir contigo, Juanjo, en este caso. Hablemos, yo mencioné a grandes rasgos de qué se trata, cómo nació esta obra también y la relevancia que tiene para este sentido de pertenencia que tiene, porque está inspirada también en lo que es el ámbito sociocultural de nuestra región. Exacto, sí. Bueno, vengo más que nada como en representación igual del director, que él fue el que nos convocó a este grupo de personas para poder hacer este proyecto. Este proyecto es una investigación que hizo el director José Antonio Fuentes, hijo de aquí de don Héctor Fuentes. Es una investigación que viene haciendo hace bastante tiempo, tiene que ver con el sujeto rural contemporáneo, tiene que ver con nuestras raíces y cómo también la sociedad en la que vivimos también dentro del campo se ha ido mermando por lo neoliberal, entonces cómo se ha ido transformando este campo el que vivimos hoy día. Esta obra es un proyecto financiado por el Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de la Arte, la Cultura y el Patrimonio. Y bueno, es una obra que refleja esto, son dos personajes. Lo más interesante de esto, por sobre todo, es que Héctor Fuentes es una persona que lleva más o menos, por lo menos 30 años, aproximadamente 40 años de trayectoria en el Maule. Es uno de los grandes referentes como de la escena maulina en particular, y a la vez también Constanza, que hoy día no pudo estar presente, pero también Constanza es una de las otras personas que ha tenido como una gran trayectoria dentro de la región en la arte escénica. Son unas personas que han hecho como los cimientos como de lo que es hoy en día el teatro. Somos personas que yo lo conozco también de chico. Y claro, hemos visto esta trayectoria tan grande. Has crecido con ellos como referentes, básicamente. Sí, hemos crecido como referentes. Hartas personas de las que hoy en día estudiamos o fuimos como a la universidad o no sé, nos hemos dedicado a esto de la cultura. Hemos estado siempre presentes también con lo que él ha hecho. Y también hemos sido parte de la investigación de lo que también ellos han hecho. Entonces, es súper interesante también ver cómo este proyecto, en verdad, y que lo más interesante es que ellos, por ser también gente de trayectoria, nunca habían trabajado juntos. Esta es la primera vez que trabajan juntos, entonces es muy interesante cómo a esta altura de la vida logramos juntar a estas dos personas y que puedan trabajar en una obra de teatro. Mire, entonces podemos hablar un poco de eso, como decía José Antonio Fuentes, quien es su hijo, corríjame cualquier cosa, ¿cierto? Y bueno, y usted, Héctor, también. ¿Cómo fue eso, este proyecto ahora que se les presentó, poder trabajar juntos, que ambos unieran su trayectoria, también sus conocimientos en este sentido? ¿Podemos comentar un poquito cómo se está viviendo la experiencia actualmente? Bueno, Constanza Pérez tenía su propia compañía, que se llamaba Tema y ahora se llama Teatro Sin Fin, su nuevo trabajo. Ella era, y yo tenía mi compañía al margen y corríamos paralelo en este transitar por hacer teatro. Y siempre, a veces nos juntábamos por ahí y decíamos algún día tenemos que hacer una obra juntos. Y eso nunca ocurría porque, por supuesto, cada uno tenía sus propios proyectos. Alguna vez a través del teatro regional pensamos que podríamos a través del teatro nativo haber hecho alguna obra juntos, pero los castings a los que se sometía ese proyecto nunca nos juntaron, así que nunca se dio. Así que Toño, a propósito de esta obra,
fue intentando convencer a la Constanza para que actuara con nosotros y por supuesto Constanza aceptó y a partir de eso tuvimos la suerte de que ganó el fondo y que fue este año parece que fue el único que ganó el fondo de creación, que es muy difícil de ganar en regiones. En regiones, claro. Y así que muy contento porque además es un proyecto que continúa con el trabajo de José Antonio, de Toño, porque, sí, como decía Juanjo, toda esta región está atravesada históricamente, familiarmente por el campo. Sí. O sea, San Javier. ¿Para qué decir? Pues si San tenemos gran Javier, o sea, cantidad de yo ayer zonas rurales estuve acá. en Cultura y Vino y era campo y ciudad, urbano, ciudad. Lo mismo pasa con Talca. Yo mismo soy de mis abuelos eran de la zona donde justamente está ambientada la obra, que es un lugar que se llama Batuco, que está al final, casi al final de la comuna de Pencahue, que ya casi siendo comuna de Curepto, y un poco en desarrollo de otro proyecto que se llamó La Ruta de la Memoria, que lo hicimos con otros espacios. Invitamos a Toño para que averiguara y creara una obra a partir de cómo esta ruta, el camino que une entre Talca y Curepto, se fue modificando con el tiempo y fueron quedando en forma paralela otras rutas que quedaron secundarias al ser modificado cuando esta ruta se asfaltó. Y a partir de esa inspiración surge la imaginación libre de Toño. Eso. Bueno, qué interesante lo que nos estaba contando también, porque aparte de eso, refleja parte de su historia, su identidad también y la de muchas personas en este sentido, y lo mejor de todo, que se unieron compañías, se unieron trayectorias y personas que dan vida al mundo del teatro, que tienen también, como decía, bastante peso en nuestra región y que es lo que significa que hace una producción que promete, realmente promete. Juanjo, en este sentido también, ¿qué significa para ustedes ser el único que quizás se lo ganó este fondo a nivel regional y que puedan ejecutar esto? Y que seamos nosotros también vecinos San Javier, que tenemos bastante zona rural aquí, que podamos obviamente partir con esta travesía de poder ver y disfrutar de esta obra. Bueno, en ese sentido ha sido súper enriquecedor, yo creo, el trabajo. Solamente, yo creo que además de hacer la postulación finalmente, que es un gran trabajo tener que postular a los fondos. Una también, burocracia horrible, me imagino. Y, claro. Además de eso, yo creo que el proceso creativo también es súper interesante de cómo nos vamos afiatando. Igual, en ese sentido, Constanza, o no sé, siempre estamos transitando por distintos lugares de trabajo, de compañía, entonces volver a reunir todo esto en el centro cultural y estar ensayando ahí nos genera como que nos sentimos como agradecidos de poder estar haciéndolo y estar trabajando y estar constantemente ahí practicando, haciendo la escenografía, estando como constantemente trabajando y pensando en pro al proyecto. Y en ese sentido también Toño decidió, por otra parte, hacer la obra, estrenar la obra fuera de Talca, también como por este discurso que él tiene respecto a dejar de estar siempre en el centro, sino que empezar a movernos. Descentralizar, básicamente. Descentralizar, exacto. Si bien somos región, obviamente, seguimos siendo región, pero de todas maneras, Talca siendo la capital de la región, es momento de empezar a salir y la temporada y todo lo que vamos a hacer durante estas primeras funciones tiene que ver con eso, como salir un poco del centro para después volver. Entonces, bueno, y tenemos igual buena conexión también con el Teatro San Javier, ya hemos ido a trabajar otras veces, hemos estado con ellos presentes, no sé, la producción entera es súper buena, siempre hemos estado muy agradecidos del gran trabajo y el profesionalismo que ellos tienen, entonces poder llegar hasta aquí nuevamente y con un estreno nos parece súper interesante, súper bueno. Sí, es interesante también porque, por ejemplo, de un tiempo a la fecha San Javier se ha movido bastante con la cultura. El Teatro Municipal también ha apostado bastante por implementar distintas actividades, sea teatro, sea musicales,
etcétera. Creo que le ha dado vida también, así que el Teatro Municipal ha hecho una apuesta bastante interesante y eso ha permitido que se amplíe también la gama de actividades culturales y esto es parte de eso. Héctor, vuelvo con usted también porque creo que es muy importante en esta conversación conocer su personaje, pues. Conocer su personaje, todos queremos saber, queremos hacer un pequeño spoiler, lo que se pueda contar también, para que la gente comience a engancharse también y sepa lo que va a poder disfrutar ese día. Bueno, estos son dos personajes. El personaje que hace Constanza, y yo creo que está muy bello el personaje de Constanza. Nosotros ya hicimos una pequeña muestra para AMA, aquí yo ando con el logo de AMA, sí. para AMA, y por lo menos los comentarios, las devoluciones que recibimos de la gente que la vio, fue que el personaje de Constanza está muy bello, muy mágico. Es una obra que coquetea con el realismo mágico, entonces todos los personajes también no son tan realistas, sino que podrían ser muy realistas, pero también podrían tener una cara, un rostro también mágica. Y su personaje es muy bello, yo creo que ella se va a lucir honestamente. Y bueno, para mí era más complicado porque yo había hecho personajes parecidos, entonces mi desafío era cómo diferenciaba a esos personajes de los anteriores, claro. Pero estoy muy contento porque es un personaje muy entretenido, muy cómico, es un personaje que está siempre en una cuerda fantasiosa, entonces para mí es muy entretenido porque me permite hacer un personaje con más frescura de lo que había hecho antes y yo creo que es un personaje que llega a un local que es de Soledad, que es el personaje de Constanza, y que llega un poco a intervenir este lugar y a transformar esta vida que tiene Soledad. Por lo tanto, también es un gatillador de cambio, que es lo que puedo contar, pero no quiero dejar algunas cosas así como... No, lógico. Y claro, es una obra muy, muy entretenida, muy divertida, muy ágil. Estamos tratando de que sea así, estamos tratando de que tenga un ritmo entretenido, muy atractivo para el espectador. Que sea como de fácil enganche para la gente, sí, y los mantenga, básicamente. Sí, yo creo que a mí me gusta mucho el texto porque es una obra muy poética, es una obra que tampoco tiene tantas pretensiones, sino que es una obra que es bellísima en cuanto a su dramaturgia y que además, claro, no tiene grandes discursos explícitos en su texto, sino que está ahí la vida de estos personajes transitando y por lo tanto yo creo que fácilmente se va a producir la empatía entre el público y ellos. Más aún con lo que hablábamos antes de esta historia de que nosotros tenemos todos algún pariente o un pasado rural y esa conexión con lo rural va a ser conexión en la memoria yo creo que de los espectadores también. Mira, eso también es súper importante, también ese enganche. Y algo que me dejó también, que me gustaría que quizás lo pudiera extender contigo, este tema de realismo mágico que también se va llevando a cabo, porque claro, la obra obviamente tiene un hilo conductor de la historia, pero también tiene estos pasajes que permiten que se vaya descolocando un poquito el público en ese sentido. ¿Cómo se va a ir llevando a cabo también la puesta en escena de esta obra? Bueno, la puesta en escena está diseñada por... Peluche, no recuerdo cómo se llama Peluche, el diseñador de la obra, hizo una especie de como resumen de una casa y bueno, además de eso, los otros elementos que han sido interesantes tienen que ver con la iluminación, algunos objetos que van a utilizar los personajes, pero yo creo que tiene que ver más con la forma en la que ellos pueden actuar o se van relatando para generar este realismo mágico. Tiene que ver como con una forma de interpretación y desde ahí se podría ir desarrollando esta obra. Si bien es realista, entre comillas, igual de todas maneras te hace un resumen de lo que puede ser un lugar, es como puede ser, como no puede ser ese lugar en específico. No estamos hablando de un lugar en específico, claro, sino que estamos hablando de en un lugar, en un espacio está ocurriendo esta situación.
Claro, y en ese sentido, por ejemplo, la gente, ¿cómo se va a poder sentir un poco identificada en este aspecto? Yo creo que la identificación está de partida como entre los personajes. Yo creo que en lo que relatan los personajes se van a sentir identificados, se puede identificar con la música igual. Igual hay música en vivo, claro. Amo. Sí, entonces, bueno, y además de ciertos objetos y cosas que se van mostrando en la obra, van identificando también cierta época, cierto lugar, entonces como que de todas maneras, si bien es como puede ser muy amplio un lugar específico, de todas maneras igual uno se va a sentir identificado porque existen ciertas cositas, la forma en las que hablan y también como en las ideas que quieren expresar, que yo creo que eso es lo importante también, como estos dos personajes se enfrentan y comparten y empiezan a contar experiencias y yo creo que ahí va esa forma de poder. Yo creo que el realismo mágico está, digamos, está también, no está con esa efervescencia del 100 años de soledad y esa Colombia, Claro. es donde todo es mágico. Pero cuando alguien te dice que le hicieron mal de ojo, eso es realismo mágico. Claro. Eso es realismo mágico. Y esa persona te lo está diciendo en serio. Te lo está diciendo, no, me hicieron mal de ojo. Y eso todavía existe, y existe. Entonces también, y nosotros creemos eso, que tiene que ver con esa doble lectura, que es qué es lo real, qué es lo mágico, qué es... Entonces también cuando estos personajes hablan, no sabemos si eso que están hablando es real, o si sabemos que eso que están diciendo tiene que ver con fantasía o con nuestra imaginación. Yo creo que ahí está la construcción del realismo mágico, que en el caso de Chile es más atenuado, por supuesto, que la Colombia de 100 años de soledad, pero que al mismo tiempo, en forma natural, ese realismo mágico es una alegoría de otras cosas, se transforma en una identificación de otra, y por eso que es poético, porque elabora una metáfora de algo. Entonces cuando decimos me hicieron mal de ojo, estoy diciendo que me ha ido mal, no sé. Y podría yo dejarlo simplemente como algo realista de que me ha ido mal, nomás una manera de decir, una manera de expresar. Y una forma también como de normalizar una situación, Claro. de contarle como una explicación a algo. O si yo digo que esa persona tenía pacto con el diablo, que en todas partes hay, ¿cierto? Yo acabo hace un tiempo atrás de hacer una historia sobre un señor en Villalegre que tenía pacto con el diablo y que sabemos que todo eso es para darle una explicación de por qué esa persona tenía tanto dinero. Claro. Y que también de alguna manera explica por qué yo no tengo, digamos. Entonces, es como eso. Yo creo que tiene que ver con todos esos detalles y por eso juega mucho el texto con eso, con esa doble lectura. Y claro, va a hacer que los espectadores se pregunten, ¿estos personajes son reales, existen, están ahí o no están ahí? Un poco lo que decía Juanjo. En realidad, si bien es cierto, está en este camino que va desde Talca a Curepto, porque lo cambiaron, pero podría ser cualquier sector que quedó atrás mano, no sé, pues en Los Sauces para allá, o camino a Nirvilo, no sé, camino a Sausal, Orille Maule, Huerte Maule, Vaquería, cualquier sector. Todos esos lugares que podrían Sí. haber quedado por ahí. Entonces, por eso que es identificable en toda la zona central, no solamente incluso en nuestra región, también podría ser con toda la provincia de Curicó, toda la provincia de Ñuble, toda la provincia de Rancagua, todos esos sectores que tienen que ver con la tradición agrícola colonial de Chile. Eso, mire, que bien también. Y ahí para ir dando un poco de explicación y en el fondo también ir explicando el sentido de pertenencia que va a tener, como decía usted, ay, no, sí, yo me identifico con esta frase, o esto yo lo escucho a menudo, o estas situaciones ocurren en la localidad donde yo vivo. Y así específicamente es como se va a ir bordeando la obra. Y en ese sentido, Juanjo, vuelvo contigo. Hablemos también de la relevancia de generar estas obras que, como decíamos, permiten rescatar esta identidad, como decíamos, de nuestra región, porque no es la primera vez cuando hemos conversado sobre otras actividades en las que han estado, no solamente son lugares, sino que también situaciones que se han vivido, por ejemplo, Colbún, no sé, me imagino, Cauquenes también. Hablemos de la relevancia de eso, de apostar por, en el fondo, tramas que permitan que la gente también se sienta partícipe de eso. Claro, sí.
Bueno, yo creo que lo interesante también, además de lo que comentaba Héctor, tiene que ver con las situaciones que se van ocurriendo dentro Claro. de la obra. La soledad se llama particularmente soledad porque quedó sola. Entonces, esto de cómo vivimos nuestra propia soledad, yo creo que es un tema súper interesante también, cómo nos quedamos en el olvido. Creo que es bueno, lo mismo, de cómo se cambia el camino, el camino principal de Talca-Curepto se cambió hacia otro lado, entonces lo que decía Héctor, estas casas que quedaron después quedan en el olvido, entonces siento que estas especies de tramas o de conceptos que se ocupan en la obra son interesantes en el sentido de que también nos vamos permeando de eso, y yo creo que es algo que siempre va a tener de qué hablar, yo creo. Es importante también para nosotros, creo, reflejar estas conductas o estas cosas que ocurren en el teatro, porque siempre están ocurriendo también en la sociedad en sí, entre nosotros mismos. Creo que es súper interesante. Y también darle una vuelta a esto de que seguimos siendo un sector fuera de Santiago, estamos bastante más lejos. Sí. Creo que siempre es importante recalcarlo, es bueno también avisarnos de vez en cuando, porque siempre estamos pensando en querer ir hacia el centro, cuando en verdad hay otra riqueza también por aquí que también todavía existe, y creo que eso es siempre importante mantenerlo ahí constante. Eso, bueno, porque como dice, ay, la frase cliché de Santiago no es Chile. Sí. En la región yo siento que también tiene mucho que entregar, y ustedes las distintas obras que no hemos podido topar, por ejemplo, conversar, también han podido demostrar eso, porque cada una de ellas inspirada también en situaciones o lugares también que tienen, como decíamos, mucha historia, sobre todo los sectores rurales, que también, que yo encuentro que, como decía, son mágicos, tienen tanto que podemos rescatar de ahí. Y Héctor, me gustaría, bueno, esto es una pregunta un poco más de curiosidad que tengo yo también. Hablemos de cómo es la preparación del personaje. Usted me dijo, es un desafío para usted, porque claro, se parece un poco, pero tiene que darle una identidad, tiene que darle una frescura. ¿Cómo es el trabajo de preparar un personaje también? Bueno, yo antes de eso te voy a responder esa pregunta, pero solamente para puntualizar. Bueno, las grandes obras hablan en general, los grandes temas son la muerte, el poder, ¿cierto? El amor. Sí. La violencia, a lo mejor. Y esta obra habla, justamente como decía Juanjo, de la soledad, pero también de nuestra relación con la muerte, que también es mágica. La relación con la muerte, la relación con la soledad y con la memoria. Entonces, ese yo creo que es como el concepto más íntimo. Y bueno, bueno, ahí hay una diferencia que fue como interesante al trabajar con Constanza, porque yo trabajo a partir del texto. Yo soy muy una persona, yo tomo un texto y el texto me dice todo. Muy digamos. literaria, sí. Me voy al texto y yo trato de que el texto, interpretar ese texto. Y claro, el proceso es, por supuesto, muy largo de memorización de los textos y después tratar de que ese texto que me es ajeno, hacerlo como que fuera propio. De tal manera que cuando yo hable, pareciera que ese texto no lo tengo aprendido, sino que lo tengo yo como que si yo lo hubiese pensado. Que lo está narrando usted. Que yo lo hubiese pensado, que yo lo estuviese floreciendo de mi cabeza. Entonces, ¿cómo hago que transite, qué sé yo, ese texto de afuera y navegue hasta mi cabeza? Y a partir de eso yo me hago propio de ese texto. Y por supuesto, y entiendo que es así, no soy muy de caracterizar en realidad. Yo no trabajo mucho con la caracterización, sino que me gusta más un poco trabajar con el sentido más interno de los personajes. Nos pasaba que ahí teníamos diferencias de actuación porque Constanza le gusta trabajar a partir del movimiento, por ejemplo. Ella quiere moverse, necesita desplazarse. Ella se apropia no a través del texto, sino que se apropia a través de las acciones. Que también es otro camino, todos los caminos llevan a Roma. Y después ella se va como apropiando del texto. Y llegamos a este punto de unión. Pero en el caso mío personalmente, a mí me interesa más tratar de descubrir cómo este personaje vive y que empiece ese personaje a vivir dentro de mí, sin preocuparme demasiado de cómo lo estoy mostrando hacia afuera. Y indudablemente eso significa que muchas veces le entrego muchos gestos míos, muchas cosas que yo haría o que yo hago normalmente, digamos, que se mueve como yo me muevo. Hay algunas cosas
hay algo diferente, indudable, que se va generando a partir de esa forma como él frasea, como él habla, que es diferente a como yo hablo normalmente. Y a partir de eso yo creo que se produce una pequeña diferencia. En este caso, para mí, un personaje se me facilita porque como yo me crié en el campo, tengo naturalmente en mí, Héctor Fuentes tiene mucho, incluso yo uso tradicionalmente muchas frases de campo, ¿no? Claro, para usted lo siente muy propio también. Claro, fíjate que me pasó que nosotros, y también la obra se va a presentar, tengo un espacio en Curepto que se llama el Campo Cultural Yongokura, donde yo compré ese lugar para construir ahí un lugar para las artes escénicas, que son unas barrancas, y cuando llegué los vecinos como que te miraban así como extraño, pero cuando me vieron que yo hablaba en el mismo lenguaje de él, me acogieron, porque no era un tipo de ciudad que venía a tratar de imponer una cultura, y empezaron a encontrarse conmigo que yo no era tan diferente a ellos, y me vieron trabajar en el campo, como con la pala, con la picota, con el chuzo, con la motosierra, con lo que sea, y eso... Y claro, eso hace que yo, de alguna manera, yo me sienta campesino todavía. Claro, que para eso sea mucho más fácil. Y vivo en la ciudad, y es raro para mí esta mezcla que tenemos de urbano-rural que somos. Somos urbano-rural. Sí, pues, somos como Hannah Montana, lo mejor de dos mundos. Fíjate que una vez yo estaba justamente en el GAM, en una conferencia con la ministra de Cultura de Francia, y yo pensaba, y ayer yo estaba en Yongokura con la carretilla moviendo tierra, entonces era como decía, como que no era posible, pero sí es posible. Es posible, en 24 horas sí. El contexto puede cambiar, así como por ejemplo ahora podemos estar aquí, mañana podemos estar aquí en San Francisco con una caipirinha. Uno nunca lo sabe, ¿ves? No deja de ser una mala idea. ¿Ve? Así que todos invitados a eso. Depende de nosotros mismos también. A veces la vida suele ser monótona, pero a veces una decisión puede permitir el cambio en las actividades que hacemos. Chiquillos, les cuento que nos fue pillando el tiempo. Juanjo, te voy a pedir a ti que hagas una invitación a que la gente adquiera sus entradas, días, horarios, dónde y sobre todo, ¿para qué público ha dirigido? Sí, perfecto. Entonces, los invitamos al estreno de La Soledad y el Caminante, una obra escrita y dirigida por José Antonio Fuentes, con las actuaciones de don Héctor Fuentes y Constanza Pérez. Una obra para público general, mayores de 14. Esta obra se presentará este viernes 14 de noviembre a las 20 horas en el Teatro de San Javier. Las entradas se pueden adquirir en la página del teatro, que es teatrosanjavier.cl, si no me equivoco. teatrosanjavier.cl. Exacto. Y además, bueno, les dejamos la invitación que por lo menos durante esta temporada, después a la siguiente semana vamos a estar en Constitución. El día jueves 20, también a la misma hora, y después nos regresamos a Talca, al Centro Cultural Galpón al Margen, 2, 3 y 4, en el lugar donde nosotros ensayamos y donde fue creada y el proceso creativo de esta obra, que también vamos a tener con función. Y el 6 de diciembre, sábado 6, cerramos en Yongokura, en el Centro Cultural de aquí de don Héctor Fuentes. En el pleno campo, en la punta de un cerro. Eso, en la punta del cerro. Donde el poncho perdió el diablo. Ahí se van a encontrar todos miércoles. Bueno, oye, Héctor, un placer, de verdad, un placer. Las puertas de Canal 30 abiertas para cuando quieras seguir compartiendo experiencia, porque aquí hay harta experiencia también que podemos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Juanjo, muchas gracias, querido, como siempre, también un placer encontrarme contigo. Y como sabes, también Canal 30, las puertas abiertas para ti. Muchísimas gracias. Y de esta forma, siendo las 11:35 de la mañana, vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos aquí en Más Positivo.